Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio Iberozoa. En el podcast de hoy vamos a tratar un tema fundamental en un mundo tan cambiante. Vamos a hablar de planes de conservación, de la gran variedad de metodologías, ámbitos de actuación y, en resumen, diversidad de planes y estrategias que pretenden proteger y conservar una especie, un ecosistema o una región. Vamos a por ello. Aunque suene tópico, el primer paso para conservar es conocer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la conservación del medio ambiente y de la naturaleza tiene que ir de la mano de la investigación científica. Por eso estamos hoy aquí, para poner ejemplos que han ocurrido y están ocurriendo actualmente en la realidad, siendo el primero de ellos el que pone de manifiesto la necesidad de investigar y conocer al máximo aquello que deseamos proteger. Hablamos del caso del íbice alpino, Capra ibex, un animal de la familia de nuestras cabras monteses, el cual se extinguió en los montes de Tatra en Eslovaquia, una cordillera montañosa que además actúa como frontera natural entre Polonia y Eslovaquia. Inicialmente se llevaron a cabo reintroducciones de manera exitosa, con ejemplares cercanos de la zona de Austria. Posteriormente, y con el objetivo de aumentar las poblaciones de la zona, se introdujeron ejemplares de otras zonas y de otras subespecies mucho más mediterráneas, procedentes de Turquía y de la zona de Egipto e Israel, las subespecies Capra nubiana y Capra egagrus, que actualmente incluso se consideran especies propias. ¿Qué creéis que ocurrió? ¿El proyecto siguió su camino al éxito como parecía en las primeras reintroducciones? Hubo mayor variabilidad genética, ¿no? ¿Qué pensáis que ocurrió al llevar cabras del desierto de Egipto y de Turquía a la zona de los Alpes? Tal vez nuestro primer pensamiento pueda ser pensar que no fueron capaces de adaptarse al nuevo hábitat y no pudieron soportar temperaturas mucho más bajas de las que estaban acostumbrados en sus lugares de origen y no sobrevivieron. Sin embargo, nos equivocaríamos. Estos animales sobrevivieron y se adaptaron al nuevo medio, tanto que incluso consiguieron reproducirse e hibridar con los íbices alpinos, que ya estaban presentes en la zona. ¿Éxito del proyecto? O tal vez no. A pesar de que los híbridos descendientes eran viables, ocurrió algo inesperado y que podría haberse predicho e incluso evitado de haber investigado de manera correcta. Estos híbridos entraban en celo durante el otoño y parían durante el invierno, mientras que los íbices alpinos lo hacen en el invierno dando a luz en primavera. Como resultado, toda la descendencia de segunda generación moría de frío, ya que los individuos jóvenes no eran capaces de sobrevivir al invierno, por lo que la población desapareció por completo, así como todos los recursos invertidos en su plan originalmente. Finalmente, la especie se recuperó un tiempo después mediante el uso de otras estrategias. Con esto de las cabras, queremos hacer referencia a algo que es fundamental en la conservación, la diversidad genética y los problemas que vienen asociados a este concepto, como es la depresión exogámica, la endogamia, etc. Es un tema que incluso daría para otro capítulo de esta serie de podcast. Como habéis visto, es un tema muy complejo que no conviene pasar por alto en los planes y estrategias de conservación, ya que puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso, y una estrategia aparentemente eficaz puede acabar convirtiéndose en una sentencia. Pero si queremos hablar de diversidad genética, tenemos que hacerlo con un caso más cercano y conocido por todos, el del lince ibérico, un emblema de nuestra naturaleza que ostenta el dudoso honor de ser el felino más amenazado del mundo. El número de ejemplares en libertad ha aumentado notablemente, pasando de menos de 100 individuos en 2002 a más de 600 en 2019. Evidentemente, esto son buenas noticias, tanto que incluso se ha planteado cambiar la categoría de en peligro crítico a en peligro. ¿Quiere todo esto decir que el lince se ha salvado? Pues seguramente no, y mucho que ver tiene esto con la dichosa diversidad genética, de la cual ya hemos hablado ligeramente. Recordamos que partíamos de una población salvaje muy limitada, de solo 94 ejemplares, y además muy localizada, con poca mezcla entre sus poblaciones, lo que evidentemente conduce hacia problemas de este tipo. En este caso ocurre lo contrario que con las cabras. En vez de tener muchos genes muy variados, que dan un producto que no es viable, lo que tenemos es muy pocos genes y poco variados, que igualmente dan un producto poco viable. Es decir, se produce un cuello de botella, que acaba en una situación de alto nivel de endogamia. Para entendernos, ¿recordáis cuando en el instituto nos contaban los problemas de salud de reyes y miembros de las familias reales, derivados de casas entre primos, hermanos? Eso es la endogamia. Reproducirse entre individuos muy emparentados genéticamente y que puede derivar y ocasionar diversos problemas genéticos y de salud, además de la pérdida de actitud biológica de la población a la que nos refiramos. Y si no, que se lo digan a los Targaryen.
En el caso del lince, como la mayoría de grandes felinos, son animales muy sensibles a problemas de endogamia. Presentan diversos problemas a consecuencia de esto que podrían comprometer su supervivencia a largo plazo, disminuyendo su salud y su capacidad adaptativa, debido, por ejemplo, a problemas renales, mayor tasa de abortos, mayor número de tumores y de infecciones. ¿Quiere decir todo esto que el lince está condenado? Pues tampoco. Simplemente queríamos poner el foco en un problema que muchas veces pasa desapercibido, como es la diversidad genética, que puede no tener nada que ver con el número de ejemplares. Decir también que queda mucho trabajo por hacer para asegurar que en este caso el lince se salve de la extinción. Para que esto no ocurra y trabajar en la medida de lo posible en los problemas asociados a la diversidad genética, existe el programa de cría en cautividad del lince ibérico, Lynx Ex Situ, donde además de proporcionar ejemplares que contribuirán a la población salvaje, se seleccionan los cruces deseados y óptimos para que estos problemas no ocurran o al menos reducirlos lo máximo posible. Como todo el mundo sabe, la cría en cautividad ha sido uno de los pilares fundamentales que ha salvado al lince ibérico. De esta manera, enlazamos con otro de los temas más importantes en materia de conservación, la cría en cautividad y posterior liberación en el medio natural. Para ilustrarlo, de nuevo vamos a poner un ejemplo, en este caso de un ave, seguramente una de las más impresionantes del mundo, el cóndor de California, Hypnogyps californianus, el cual se encuentra en peligro crítico de extinción. A lo largo del siglo XX, su población se redujo drásticamente debido a la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y la intoxicación por plomo, algo que también es muy frecuente en nuestras aves carroñeras, hasta encontrarse al borde de la extinción, hasta que a mediados de la década de los 80 se pone en marcha un plan de conservación del cóndor por parte del gobierno de Estados Unidos. En el año 86 se toma una medida drástica. Se deciden capturar todos los ejemplares vivos restantes en la población salvaje, para iniciar con ellos un programa de cría en cautividad. En total, atención, 27 aves. El programa de cría comenzó a dar sus frutos en el año 88, con un único pollo. Actualmente, cada año nacen alrededor de 25. Hasta el año 2005, 157 aves han sido liberadas, manteniendo cuidadosamente la diversidad genética inicial con la que se contaba, y paralelamente a esto, se ha ido trabajando en las amenazas de la especie en el entorno natural, algo que es indispensable para que cualquier programa de conservación funcione, tenga sentido y alguna esperanza de éxito. Se trabajó en la educación para evitar la caza furtiva de las aves. Se impulsaron áreas libres de caza para que el cóndor se estableciera. Incluso llegaron a promulgarse leyes contra la caza con munición de plomo. Y además se suplementa con comida extra las zonas de liberación, trabajando incluso con un entrenamiento antihumano en las aves que se crían en cautividad. Actualmente, y pese al éxito del programa, se calcula que únicamente hay unos 200 individuos en libertad y se sigue trabajando buscando nuevas zonas de liberación, continuando la eliminación de las amenazas en el medio natural, además de continuar con el programa de cría. Sin ninguna duda, es un caso muy similar al de nuestro querido quebrantahuesos, Gypaetus barbatus, que también cuenta con un plan de recuperación en España. Este animal, extendido en numerosas cordilleras de la península, fue reduciendo drásticamente sus poblaciones durante el siglo XX hasta quedar confinado a los Pirineos. Los planes asociados a esta especie se basan en el asentamiento y refuerzo de sus poblaciones, recolonizando áreas con presencia histórica de la especie, como la Sierra de Cazorla, la Cordillera Cantábrica o los picos de Europa. Gracias a esto, y a un seguimiento exhaustivo de los individuos gracias al marcaje GPS, sus poblaciones han ido aumentando a lo largo de las últimas 2 décadas, lo que ha contribuido a su expansión en la zona del Pirineo y a su asentamiento en nuevas zonas, como la Cordillera Cantábrica, donde este año, y por primera vez en hace casi un siglo, ha nacido un pollo de quebrantahuesos salvaje en picos de Europa. En Cazorla ya cuentan con más de 50 individuos y varias parejas reproductoras. A pesar de todo ello, sigue presentando ciertos problemas de conservación, que precisan que estos programas continúen, ya que es necesario que estas poblaciones acaben comunicándose entre ellas, así como con las existentes en Marruecos y en el resto de Europa, originando así un flujo de quebrantahuesos. Podemos encontrar muchos otros ejemplos de cómo la cría en cautividad puede ser una gran herramienta para los programas de conservación, como puede ser el caso del Ibis eremita, Gerenticus eremita. Pero bueno, tenemos muchos más casos. El águila perdicera, el bisonte europeo. Podemos encontrar ejemplos de proyectos de cría en cautividad en muchos grupos de animales. Pero, ¿es posible hacer algo parecido con especies tan fundamentales como las plantas? Parece que todo el rato estemos hablando de conservación de especies animales, pero por supuesto también se protegen las vegetales, existiendo proyectos específicos para ellas. Por ejemplo, la conservación de las praderas de Posidonia. De estas hablamos ligeramente en el primer capítulo de esta serie de podcast. Si no lo habéis escuchado, tal vez puede ser un buen momento. Encontramos también casos y proyectos muy famosos,
como el de Ramosmania rodriguesi, una planta considerada extinta, hasta que en los años 70 un niño encontró un ejemplar en el campo, posiblemente el último, el cual fue trasladado a Londres, donde después de años de trabajo se consiguió que produjera semillas. Os recomendamos buscar en internet acerca de este caso, es muy sorprendente. También es importante mencionar los bancos de germoplasma o bancos de semillas, considerados un almacén genético donde se almacenan semillas y otros propágulos de plantas silvestres y de cultivo, por supuesto, para garantizar su conservación y que exista una reserva en caso de ser necesaria para replantaciones, reintroducciones o futuras crisis. Indagaremos en los bancos de germoplasma en otra publicación. Solo decir que son fundamentales para la conservación vegetal en España y en el mundo, así como los jardines botánicos, y nosotros tenemos muy buenos ejemplos de ellos. Hasta ahora parece que los planes de conservación siempre van dirigidos a especies en concreto, muy bien definidas, como el caso del lince, el quebrantahuesos o el cóndor. Pero por supuesto que existen proyectos de otro tipo y que no van dirigidos a una especie en concreto, sino que buscan proteger una zona, un ecosistema o un hábitat en su totalidad. En este caso, el ejemplo va a ser el Plan de Altas Cumbres, un plan aprobado por la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo conservar las especies de flora y de invertebrados presentes en las zonas de área de alta montaña, las cuales presentan altos grados de endemicidad y de amenaza. Hablamos principalmente de endemismos de Sierra Nevada y de la Sierra de Cazorla. Aunque el plan cuenta con una lista de especies objetivo, la mayoría de sus acciones no actúan sobre las especies en sí, sino que lo hacen sobre el hábitat y el ecosistema que éstas comparten, ya que conservando las unidades de hábitat y alejándolas de las alteraciones como el sobrepastoreo, se protegen automáticamente todas las especies que viven en él, debido a la relación que éstas mantienen entre sí. Nos estamos refiriendo a especies como el Orthoptero baetica ustulata, algunas mariposas del género Polydomatus como la niña de Sierra Nevada, los alfilerillos de Cazorla o la manzanilla de Sierra Nevada. Otro ejemplo de estos planes de protección integradores es el sistema de microrreservas creado en la Comunidad Valenciana, en el que en muchos aspectos ha sido un éxito y ha servido de base para crear microrreservas en otros países y comunidades. Es un sistema por el cual se establece la protección de pequeñas áreas de terreno, tanto el sustrato como la flora presente en el mismo, además de las medidas adicionales para las especies de fauna que se consideren en cada caso. Esta protección más integral también se da dentro de planes específicos, por ejemplo en el caso del oso pardo cantábrico. Uno de los puntos fuertes de su estrategia es la mejora del hábitat mediante la implantación de corredores ecológicos que les permitan desplazarse. Por supuesto, todo esto no beneficia únicamente a los osos, se está mejorando el ecosistema también para otras muchas especies, a pesar de estar dentro de un plan específico. Esto es lo que quiere decir una especie paraguas, una especie cuya conservación implica que el resto de especies del medio también se vean beneficiadas. Respecto a este tema surge una pregunta, bueno, varias. ¿Es viable hacer planes de conservación tan generalistas? ¿Sería más eficaz hacer planes de conservación más concretos para las especies dentro de estos planes? ¿Abarcan y protegen menos de lo que deberían, dejando de lado a aquellas especies muy amenazadas? ¿O por el contrario, fomentar este tipo de planes generales en vez de los concretos garantiza la supervivencia de un mayor número de especies? También existen estrategias que son generales en cuanto a las especies que éstas protegen, pero muy concretas en cuanto a los objetivos que pretende trabajar. Se entiende mejor con un ejemplo, como puede ser el plan de cebos envenenados. También los planes y medidas que se adoptan para evitar o corregir las colisiones y electrocuciones de aves con tendidos eléctricos. Líneas de actuación para problemas muy concretos y que salvan a un gran número de especies. Esto responde en parte a alguna de las preguntas abiertas anteriormente mencionadas, abriendo una ventana a que como prioridad se canalice el dinero y los esfuerzos en este tipo de planes generales para amenazas concretas, por ejemplo, a solucionar la más que conocida problemática de los efectos trampa. Pero sin duda, una de las amenazas que comparten todas las especies y uno de los temas donde más tenemos que trabajar e invertir es el de las especies invasoras. Pero hoy no vamos a abrir un debate ético, solo vamos a hablar de casos aplicados para destacar la necesidad de su gestión. Y un ejemplo de gestión adecuada de una especie invasora es lo ocurrido con la culebra real californiana, Lampropeltis californiae, en Gran Canaria. Por supuesto, el objetivo de este proyecto no es otro que reducir la densidad de este animal en la isla, siendo una especie devastadora para la biodiversidad y los reptiles endémicos como el lagarto y la lisa de Gran Canaria. Pero este proyecto destaca, además de por ser un proyecto LIFE, por integrar varias novedades. El primero es el uso de metodologías y técnicas nuevas en la captura de especies, como el uso de perros adiestrados y de aves rapaces. Porque sí,
La cetrería se sigue usando en muchos aspectos de la conservación, como veréis la semana que viene. También se implantaron metodologías de trampeo, captura y seguimiento de poblaciones que frenan el impacto negativo y arrojan luz sobre cómo las especies invasoras modifican su biología al llegar a un nuevo medio. Además de estas nuevas técnicas, una parte muy importante y por supuesto imprescindible es la implicación que brindó este proyecto a la ciudadanía, a la concienciación y a la educación de la población. Se hicieron seminarios, talleres, divulgación de todo tipo. Incluso se diseñó una app que permitía la colaboración directa de la ciudadanía en el avistamiento de serpientes. Esta es una pata muchas veces olvidada en los proyectos de conservación. La implicación de la población local en la defensa del patrimonio natural es sin duda la medida más eficaz. Debemos sentir la biodiversidad como algo que nos hace únicos, no por obligación, sino por darnos cuenta, gracias a la investigación y a este tipo de proyectos, de lo necesario que es. Si no nos creéis, aquí os dejamos un vídeo de por qué España es más importante que el Amazonas para la conservación. Desde luego que asusta la cantidad y la velocidad de cambios a los que se dirige la sociedad y la ciencia, lo rápido que avanza la tecnología y, por supuesto, los cambios ambientales a los que se somete al planeta como consecuencia de nuestro crecimiento. Esto, aplicado a nuestro caso concreto, pone de manifiesto que el mundo actual exige de adaptaciones e innovaciones constantes, también en los planes de conservación, y que todas las especies, incluyéndonos a nosotros, deben adaptarse a la nueva realidad en la que vivimos. De nuevo, vamos a tratar de ilustrarlo con un ejemplo. En este caso, hablaremos del kakapo, una especie de loro endémica de Nueva Zelanda, que está catalogada como en peligro crítico de extinción, debido principalmente a las especies invasoras. Al llegar la colonización a las islas, llegaron gatos, ratas y otras especies que se convirtieron en depredadores de estas aves, las cuales no podían defenderse de manera natural, por lo que sus poblaciones descendieron drásticamente. Una de las medidas que se tomaron ilustran esta necesidad de los planes de conservación de ir un pasito más allá. Se capturaron los kakapos y se llevaron a unas islas libres de depredadores y de especies invasoras, donde ahora crían y sobreviven. Es decir, artificialmente fueron trasladados a un nuevo hábitat más propicio para ellos, ya que su hábitat original se había convertido en una amenaza. Cuando se inició el plan de conservación en los años 80, quedaban en estado salvaje alrededor de 50 individuos de kakapo. Actualmente, y gracias a las medidas implementadas, sobreviven en estas islas más de 150. Otro ejemplo de la necesidad de innovación que viven estos proyectos actualmente es un proyecto pionero de la Universidad de Valencia para conservar tiburones y rayas empleando técnicas de reproducción asistida, garantizando así las poblaciones y su viabilidad, así como mantener gametos a modo de reserva genética. Otro proyecto que se plantea en estos temas de innovación es la migración asistida. Con el cambio climático avanzando rápidamente, así como con otros problemas de destrucción de hábitats, se plantea crear hábitats propicios para las especies de manera artificial, para que éstas en sus desplazamientos encuentren hábitats favorables y puedan desplazarse y alcanzar con éxito sus lugares de invernada y de nidificación. Lo traducimos. Imaginemos que en unos años gran parte de España se ha convertido en un desierto y se pierden los hábitats esteparios y de praderas. Con este tipo de proyectos se plantea adaptar otros espacios, que actualmente pueden ser por ejemplo bosques o incluso zonas húmedas, para seguir garantizando la existencia de estos hábitats esteparios, aunque sea en otros lugares del mundo. Por supuesto, todo esto debe hacerse mediante cambios graduales, que permitan a las especies acompañar y colonizar con éxito estos nuevos hábitats conforme se van perdiendo los originales. Con este tipo de proyectos aún existe mucho debate, pero tal vez sean una opción para el futuro. Y ya para terminar, queríamos comentar unas conclusiones finales acerca de todo esto. Lo primero, que el primer proyecto de conservación no ocurre con especies ni técnicas extrañas. Ocurre en las aulas y los colegios. Se llama educación. Ahí es donde se debe invertir el tiempo, el esfuerzo y el dinero. La sociedad tiene que sentir la naturaleza como suya, no porque sí, sino porque comprende su importancia, y esto es fundamental para asegurar que sobreviva a largo plazo y evitar este tipo de planes que surgen solo cuando las cosas ya van mal. Por supuesto, por muy drásticos que sean, estos planes son totalmente necesarios y deben ser respaldados por la población, empresas y administraciones, ya que han demostrado ser maneras eficaces de solucionar, en parte, la crisis a la que se enfrentan las especies, incluidos nosotros. Todo esto de la mano de la investigación.
Por supuesto, y también es importante destacar que muchas veces no es necesario un gran proyecto a nivel nacional o grandes fondos, sino que también existen multitud de iniciativas voluntarias, de pequeñas asociaciones o de administraciones y empresas locales que impulsan proyectos e iniciativas realmente interesantes y que aunque nunca van a ser un macroproyecto internacional o un proyecto LIFE, salvan igual un mayor número de especies y poblaciones. Hablamos de ejemplos como investigación en invertebrados, problemas con pesticidas, conservación de animales marinos, centros de recuperación de animales salvajes y sobre todo divulgación científica. Todo este trabajo es de aplaudir y valorar enormemente, y la prueba de que no siempre es necesario una gran iniciativa para mejorar el conocimiento y la conservación de la naturaleza. Solo se requiere conocimiento, conciencia y esfuerzo. Muchas veces iniciativas que no son propiamente proyectos de conservación tienen un gran impacto, como la Hora del Planeta, el Día del Árbol, el Día de los Océanos, o jornadas y exposiciones concretas en museos, etc. Son iniciativas muy válidas que sirven para concienciar y abrir los ojos de más y más gente. Información de todas estas cosas las tenéis a un golpe de clic, solo cuestión de empezar a buscarlas. Exactamente, y precisamente apoyando estos proyectos, asociaciones, organismos e iniciativas, ponemos también nuestro granito de arena en la protección del medio ambiente, contribuyendo entre todos al único y gran proyecto de conservación, solucionar la crisis global de la biodiversidad. Esto ha sido Radio Iberozoa. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos un día más. No olvidéis compartir el podcast si os ha gustado. Y si queréis empezar esta cadena de divulgación, suscribiros al canal y seguidnos en las redes para conocer de primera mano esa naturaleza que tanto nos aporta, con vídeos como estos que os dejamos por aquí y para estar al tanto de todas las novedades. Nos vemos la semana que viene. Un saludo.